celestial, eterno, santo, justo y perfecto. Señor, tú que eres creador del universo, nos presentamos delante de tu presencia, clamando por tu misericordia, clamando por tu ayuda. Señor, en este momento que vamos a estudiar tu palabra, como siempre te pedimos que nos ayudes. Hoy que nos vamos a exponer a ella, que ella pueda hablar a nuestras vidas de manera especial. Padre, ayúdanos a preparar nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, para que podamos estar atentos a lo que tú dices en tu palabra. Señor, quita toda distracción, todo cansancio de nuestras mentes, de nuestros corazones, todo lo que impida de que tu palabra pueda ser recibida con la actitud correcta, mi Señor. Señor, también te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda aplicar esa palabra en nuestras vidas. Que cada día lo que aprendamos de tu palabra pueda ser puesto en práctica en nuestro estilo de vida, en cada una de las áreas o en cada lugar donde nos encontramos. Señor, te pido que me puedas dar claridad para enseñar tu palabra. Y también te pido, Señor, por aquellos que están aquí, aquellos que nos escuchan, que no te conocen, para que al escuchar tu palabra, Señor, ellos puedan ser convencidos de la realidad pecaminosa en la que están, de que han pecado contra ti y que solamente en Jesús hay salvación, hay vida eterna. Señor, y que ellos puedan clamar por perdón y arrepentimiento. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Yo estaba muy tranquilo el día de hoy, hasta que el hermano Jeremías empezó a leer el pasaje del día de hoy. Hoy vamos a empezar a estudiar un nuevo libro de la Biblia, y en este caso vamos a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis. Honestamente todavía no estoy seguro cuánto del libro vamos a abarcar. Pero lo que sí estoy seguro es que por lo menos vamos a tratar de dar una buena introducción de este libro, y yo estoy convencido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que este estudio será de mucha bendición para nuestra vida personal y nuestra vida congregacional. Y este libro será simplemente de bendición porque aunque a algunos les asusta el libro de Apocalipsis, saben que está en la Biblia porque es el último libro de la Biblia, pero aunque a algunos les asusta el libro de Apocalipsis, aunque usted y yo lo sabemos pero no lo entendemos, es también la palabra de Dios. Salió de la boca de Dios. Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13, creo que es un pasaje muy conocido, nos dice que la escritura, incluyendo Apocalipsis, fue dejado para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que la iglesia, o sea, usted y yo, seamos preparados para toda buena obra. Lo he parafraseado, es decir, lo he dicho en otras palabras. Entonces también seremos bendecidos porque este libro tiene una promesa muy clara. En el capítulo 1, que ya el hermano Jeremías tuvo la oportunidad de leer, versículo 3. Vaya al versículo 3, mire lo que dice el versículo 3, ahí hay una promesa hermosa. Dice bienaventurado, es decir, bendecido, 3 veces feliz, el que ¿qué? El que lee, si quiere puede subrayarlo, los que oyen las palabras de esta profecía, y miren lo que otra palabra que puede usted resaltar,
y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo se acerca. Hay una promesa. Bienaventurados los que oyen, los que leen, los que guardan. Así que yo espero de que usted pueda oír, recuerde que es recibir, analizar, poner atención. Pero no solamente al principio, sino que al final del libro también. Vaya Apocalipsis, versículo 22, versículo 7, encontramos lo mismo. 22, 7, miren lo que dice. He aquí vengo pronto. Bienaventurado, ¿quién? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, es con esa confianza que usted y yo nos embaucamos o nos introducimos, pues a esta palabra mejor, nos introducimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Y yo quiero, mis hermanos y amigos que me están escuchando, que al estudiar este libro no vengamos con la idea de que, bueno, ahora el pastor nos va a empezar a decir el futuro. Tampoco venga con la idea de que yo le voy a decir el nombre del anticristo. Yo no le voy a decir el nombre del anticristo. Ni tampoco le voy a enseñar a sumar ciertos números para encontrar el 666. Tampoco le voy a decir cuándo va a pasar esta guerra o cuándo va a pasar otra cosa. O sea, no vengamos con esa idea al estudiar este libro. Si venimos con esa mentalidad, nos vamos a desviar automáticamente del propósito del libro. Porque cuando lo veamos ahora, si alcanzamos a llegar a esa parte, cuando usted mire el tema del libro o el propósito del libro, usted se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que a veces la gente trata de estudiar o entender este libro. También es bueno al estudiar este libro dejar de lado nuestra teología o las ideas que tenemos en la cabeza. Yo hace muchos años, unos 2 o 3 años, comencé a leer unos cuantos libros sobre este tema y he estado leyendo, he estado estudiando, porque yo sabía que un día iba a llegar, de que iba a tener que tener el privilegio, la oportunidad de estudiar este libro. Así que al estudiar Apocalipsis o cualquier libro de la Escritura, uno tiene que llegar con un espíritu enseñable, es decir, desaprender ciertas cosas para aprender lo que dice la Escritura. Entonces, al estudiar este libro tomaremos como base algunos comentarios y libros que yo he leído durante los años que han sido de mucha luz para mi vida. Un libro que ha sido bendición, ha sido Más que Vencedores, de William Hendrickson. También La Iglesia y las Últimas Cosas, del doctor Martin Lloyd-Jones. Y también un libro que encontré hace poco del pastor Gilberto, Apocalipsis, que nos ayudarán a entender un poco más. Y también un comentario sobre el doctor Richard Phillips, que se llama Revelación o Revelation, que está en inglés, no ha sido traducido al español todavía. Entonces preguntará usted, pastor, ¿por qué estudiar Apocalipsis? Bueno, aquí yo quiero leer lo que dijo traer a colación lo que dijo el doctor Richard Phillips en su comentario Revelación sobre el por qué estudiar Apocalipsis. Miren lo que él dice. Apocalipsis es un libro especialmente diseñado por el Cristo soberano para transmitir fortaleza para la perseverancia hacia la victoria espiritual. ¿Por qué estudiar Apocalipsis? Porque Apocalipsis es un libro diseñado por el Cristo soberano para transmitir fortaleza para la perseverancia hacia la victoria espiritual. Entonces el libro Apocalipsis es un libro que nos trae fortaleza a nosotros aún en el siglo XXI, aunque fue escrito por allá a finales del siglo I. Una de las cosas que vamos a estudiar
y que son de sumamente importante para nosotros, digamos, es eso. En primer lugar, hagámonos la primera pregunta. ¿Qué género literario encontramos en Apocalipsis? ¿Qué género literario? Creo que la respuesta la obtenemos en el versículo 1 del capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo, lo cual significa que el propósito del libro es revelar ¿qué? Algo. El propósito del libro es revelar algo. El término revelación, que usted y yo, o en inglés creo que es donde lo traducen revelation o revelación, viene del griego apocalipsus. Por eso nosotros en español lo traducen apocalipsis, no apocalipsus. Es un término que quiere decir revelación, quiere decir mostrar, quiere decir desvelar o quitar el velo para que las cosas que están ocultas puedan ser manifestadas o ser evidentes. Entonces eso significa apocalipsis o revelación. Significa quitar el velo para que las cosas que están ocultas puedan ser manifestadas o evidentes. Ahora volvamos una vez más al versículo 1. Mira lo que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, allí está el término, ¿no? Para dar a conocer, para explicar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró. Eso declaró significa que las hizo claras o las comunicó o les dio significado, enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan. Nosotros tristemente cuando nos acercamos a Apocalipsis o los que han tenido la oportunidad de leerlo en algún momento, a veces lo vemos como algo oculto. Pero según lo que acabamos de leer aquí, esa no fue la intención de Dios. La intención de Dios al darnos el libro fue para revelarnos, para que pudiéramos ver algo que quizás no entendíamos o que estaba oculto. Y aunque sí es difícil de entender, tenemos el trabajo del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda y nos va a dar un poco de claridad. El término Apocalipsis, también el Señor Jesucristo lo utilizó. Por ejemplo, vaya a Mateo capítulo 10, versículo 26. Mateo 10, 26. Cuando le dijo algunas cosas a sus discípulos. Mateo 10:26, y mientras usted lo busca, si usted normalmente ora para que Dios me dé sabiduría cuando voy a enseñar la palabra, pues durante todo ese tiempo, ahora sí le va a tocar doblar más la oración todavía, más la rodilla, le agradecería bastante. 10:26, mire lo que dice allí. Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ahí está esa palabra. Mire cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Lo traduce, así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan. ¿Por qué? Pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. El apóstol Pablo también, si usted va conmigo a 1 Corintios 1:7, 1 Corintios capítulo 1 versículo 7, usó también el mismo término. ¿Lo tiene? ¿Qué dije? 1 Corintios 1:7, ¿dónde estoy? Dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el libro de Apocalipsis es una revelación
De hecho, como lo explica el mismo Apocalipsis, es la revelación que Dios el Padre le dio a su Hijo para manifestársela al apóstol Juan por medio de un ángel. Entonces, este libro pertenece a la literatura apocalíptica. Para nosotros, este género literario suena un poco extraño, apocalíptica. La gente hasta se asusta. Pero sabe una cosa, que para el pueblo judío este género literario era común, era normal. O sea, ellos estaban acostumbrados a ese tipo de género, porque según los estudiosos, pues dio a luz o nació más o menos 2 siglos antes de la primera venida de Jesucristo. O sea que ellos estaban acostumbrados a este tipo de literatura. En la escritura, por lo menos, vemos este tipo de literatura en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, encontramos el libro de Daniel. Es literatura apocalíptica que quizás es importante, fue importante luego para Juan al escribir Apocalipsis. El libro de Ezequiel, también el libro de Zacarías, algunos pasajes de Isaías. Y en el Nuevo Testamento también tenemos la literatura apocalíptica. Por ejemplo, Mateo 24, que es otro pasaje que es interesante poder estudiarlo. Según Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y por supuesto el libro de Apocalipsis. Pero aparte de eso, el libro de Apocalipsis es interesante porque dentro del libro hay 3 géneros literarios. Es decir, está el género apocalíptico, está el género profético y el género episcopal. Es decir, que es una epístola también en ciertas partes. Por ejemplo, en el capítulo 1, miramos la parte de que se habla, que presenta el género de epístola, o sea, de carta. Miren lo que dice el versículo, ¿qué dije? Versículo 4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí el apóstol Juan escribe esa carta, o esas cartas que escribe a estas 7 iglesias que hemos escuchado en algún momento. Les escribe esas cartas pastorales, llamémoslo así, si usted quiere llamarlo así, que les ayudan a ellos a fortalecerse en esos momentos. Entonces esa carta, el libro este de Apocalipsis, iba dirigido a esas 7 iglesias que estaban en Asia. Más adelante, en el capítulo 2 y capítulo 3, las estudiaremos. Seguro hasta ahí vamos a llegar. No sé de ahí para allá si vamos a llegar más. Pero seguro, si Dios no ha venido antes y uno, por lo menos yo, sigo vivo, lo iremos estudiando. Lo vimos ahora también, por ejemplo, en el versículo 3, el género profético. Mira el versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de ¿qué? De esta profecía. Así encontramos en Apocalipsis que vamos a encontrar cosas apocalípticas, vamos a encontrar cosas proféticas y vamos a encontrar una especie de carta para fortalecer a la iglesia. Mire este último punto de profecía. Si va conmigo al capítulo 22, para que miremos allí también, versículo 7, versículo 10, versículo 18 y versículo 19. Le voy a dar chance para que lo busque. Mientras tomamos agüita. ¿Lo tiene? Apocalipsis 7. Perdón, versículo 22, versículo 7. Me siento como si estuviera predicando frente a mi maestro de predicación. Estuvieran todos mis compañeros viéndome predicación al estudiar este tema. Miren lo que dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 10. Y me dijo:
no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo se acerca. Versículo 18 del capítulo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios dará sobre él las plagas que están en este libro. Y versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces está compuesto Apocalipsis por 3 géneros literarios: apocalíptico, epistolar, que viene de epístola, o sea, de carta, y profético. Entonces, cuando pensamos en la literatura apocalíptica y profética que encontramos en este libro, nos tenemos que hacer una pregunta: ¿cómo interpretamos los símbolos en esta epístola? ¿Literales o simbólicos? Entonces, por eso es importante, digamos, aunque la introducción suene larga, y creo yo que nos irá a tomar unas 4 miércoles más o menos la introducción, es importante para que podamos estar claros a la hora de poder estudiar este libro. No podemos interpretar Apocalipsis como interpretamos los evangelios. ¿Por qué? Bueno, porque no son el mismo tipo de literatura. Son diferentes y hay que interpretarlo en base a ello. Como libro apocalíptico, profético y epistolar, tiene un propósito este libro. Y yo creo que usted lo tenga bien en mente, por si en algún caso usted es de los que, bueno, mejor no le añado nada. Hay que tener claro ese propósito y escúchelo con atención. Creo que se lo voy a poner al frente para que usted lo pueda leer o tomar foto, lo que usted quiera. El propósito del libro es proveer consuelo a la iglesia en su lucha contra las fuerzas del mal. El propósito de Apocalipsis no es decirle quién es el anticristo, ni cómo identificar el 666. El propósito del libro es proveer consuelo a la iglesia en su lucha contra las fuerzas del mal. Si la iglesia hoy se acercara a leer Apocalipsis de esa manera, lo entendería mucho más fácil. Proveer consuelo a la iglesia. Proveer esperanza al pueblo de Dios. Mire que el capítulo 22 nos presenta una ilustración del propósito del libro. En los primeros 5 versículos. Ahí está el propósito. Mire lo que dice vamos a Apocalipsis, si ya anotó, si no ha notado, pues se lo ponemos otra vez para que pueda anotar. Pero aquí nos presenta una ilustración del propósito de Dios en el libro de Apocalipsis. Capítulo 22, versículo del 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice, después me mostró un río limpio de agua viva, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol,
porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Miren lo que dice el comentarista William Harrison en su libro Más que Vencedores. Y lo voy a poner al frente para que usted lo pueda leer. Para los cristianos perseguidos, les da la seguridad de que Dios ve sus lágrimas, que sus oraciones son influyentes en los asuntos del mundo y que su muerte es preciosa a sus ojos. Su victoria final está asegurada. Su sangre será vengada. Su Cristo vive y reina para siempre. Él gobierna el mundo para el bien de su iglesia. Él volverá nuevamente para llevarse a su pueblo con él en la cena de las bodas del Cordero y vivir junto a él en un universo rejuvenecido. Imagínense lo alentador que era para estos hermanos del primer siglo, finales del primer siglo, estas 7 iglesias, que mientras eran perseguidas, recibir este libro donde el apóstol les estaba diciendo: no se preocupen, su sangre un día va a ser vengada. Y no se preocupen, un día estarán en la eternidad con el Dios que ustedes sirven. Él estará en medio de ustedes, Él los iluminará y nosotros estaremos con Él sirviéndole para siempre. Hermanos, ese es el propósito del libro. No es otra cosa, o uno de esos principios, de esos propósitos, es fortalecer el corazón de los creyentes titubeantes. Es decir, que cuando el creyente está debilitado por la opresión que el mundo está poniendo, este libro lo fortalece. Este libro nos da esperanza en esa carrera en la cual Dios puso delante de nosotros. Ahí encontramos esperanza. ¿Cuál es el tema del libro? Creo que el tema, dicen algunos, que lo podríamos resumir en lo que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 17, versículo 14. Búsquelo rápidamente. Apocalipsis 17, versículo 14. ¿Lo tiene? Apocalipsis 17, versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. De hecho, a la serie le hemos puesto Apocalipsis, el Cordero vencerá. El comentarista Richard Phillips, en su libro Revelación, comenta una ilustración. Estaban unos seminaristas jugando baloncesto y vieron al conserje o al que hace aseo en el instituto, que lo vieron que estaba leyendo la Biblia. Y se acercaron y le preguntaron: ¿está leyendo la Biblia? Sí. ¿Y qué estás leyendo? Y él le contesta: estoy leyendo Apocalipsis. Y entonces ellos, en tono de burla, le dijeron: ¿y entiendes lo que estás leyendo? Y él le dijo: sí. ¿Y qué entiendes? Y les contestó: el Cordero vencerá. Hermano, el tema del libro es la victoria del Señor Jesucristo. Y por ende o por consecuencia, la victoria de la iglesia en Él. Hermano, cuando leemos Apocalipsis, tiene que mirar que Cristo va a vencer. Cristo va a vencer. El tema central es la victoria de Cristo sobre sus enemigos y los enemigos de su pueblo. O sea, los enemigos de la iglesia
Apocalipsis nos dice que serán vencidos. Los enemigos de Jehová van a ser vencidos. Esto lo leemos en el capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice esto. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Él es el Todopoderoso. Versículo 18 del mismo capítulo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Él es el primero, es el que estuvo muerto, el que vive y vive por los siglos de los siglos. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Miren lo que dice en algunas palabras que le dice a las iglesias, por ejemplo en el capítulo 2, versículo 1. El que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Versículo 12 del capítulo 2. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Versículo 18. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, ¿no? Haciendo referencia a algunas cosas que se leen en Daniel. Capítulo 3, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Versículo 7. El santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Las llaves las tiene él, no las tiene ningún pastor, ni nada por el estilo. Ningún cura, porque por ahí dicen que es que Dios me dijo que te dio las llaves. No sé. Venten cuentos raros. Versículo 14. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, hermano, el libro de Apocalipsis trata de lo que Él está haciendo y lo que Él hace para su gloria. Nada más. Hoy la gente quiere ir a leerlo para ver cuándo va a pasar tal cosa, cuándo va a pasar tal cosa, esto y lo otro, y que para aquí, para allá, y encontrar una cantidad de cosas, y donde la Biblia habla de langostas, ellos ven helicópteros de guerra. Pasa algún terremoto y todo el mundo sale corriendo a ver qué profecía. No, hermano. El libro de Apocalipsis trata de lo que Él está haciendo y de lo que Él hará para su gloria. Él está respaldando a su iglesia, está fortaleciendo a su iglesia, hermano, y Él va a obtener la victoria al final. Estamos en un mundo de tinieblas. Eso no es nuevo para nosotros. Estamos en un mundo donde parece que el mundo está ganando. Hoy veía un video donde estaba un predicador supuestamente evangelizando y hablando del evangelio, mientras la gente le gritaba, Dios es gay, una cantidad de homosexuales que estaban ahí. O sea, parece que el mundo está ganando. Ya en las escuelas no se puede hablar de Cristo, no se puede orar, no se puede hacer nada. Parece que el mundo nos está ganando. Parece que la bestia está tomando el control y nos va a acabar con todos. Pero lo libro de Apocalipsis le dijo a esos hermanos en su momento y nos dice a usted y nos dice a mí que Él va a obtener la victoria. Las cosas no son como parecen, ni como el mundo nos las pinta. Hermano, Apocalipsis nos dice que todo está bajo el control de Dios. Todo. Hermano, aún lo que pasa, algunas cosas que nosotros no entendemos, está bajo el control de Dios. Si usted tiene dudas sobre eso, vaya a leer la historia de Job una vez más. Dios permitió todo eso. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Lo permitió para su gloria. Entonces el Cordero es el único que es digno de abrir los rollos. El libro de la vida, porque Él es el soberano.
Hermano, aprenda o recuerde esto. Todas las dificultades o sufrimientos, Dios los permite en la vida de su pueblo con un propósito. Todos. Yo sé que es difícil entender cuando alguien que uno ama está pasando por alguna dificultad, o algún hijo está enfermo, o usted está pasando por alguna dificultad. Yo sé que es difícil entenderlo en ese momento, pero de acuerdo a la Escritura, Dios lo permite con un propósito en tu vida. Y ese propósito, parte de ello, es revelar su gloria en tu vida. Es que Él sea exaltado. Una alabanza, un cántico que entonamos aquí, creo, una o dos ocasiones lo hemos entonado, o varias veces, que dice: Señor, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. O sea, que Dios sea exaltado, hermano, y Dios va a derrotar a los enemigos. Entonces, aunque parece que estamos siendo derrotados, Cristo va a obtener la victoria. Entonces, puede ser libro de Apocalipsis. Aquí hay algo que alguien le preguntó a un comentarista. ¿Puede el libro de Apocalipsis ser entendido? Él respondió: sí, puede entenderse. Y añadió esto: su mensaje puede ser resumido en una oración. Dios gobierna la historia y la llevará a consumación en Cristo. Si usted no lee con esa idea en mente, no será capaz de entenderlo. Si usted no lee Apocalipsis con eso en mente, no será capaz de entenderlo. ¿Qué es lo que tengo que tener en mente? Que Dios gobierna la historia y la llevará a su consumación en Cristo. Y note, todo apunta a Cristo. Definitivamente, mis hermanos, el tema principal de Apocalipsis es la victoria de Cristo, la victoria del Cordero de Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo veamos al ir estudiando este hermoso libro. No lo lea para saber cuándo será la batalla del Armagedón, cuándo se va a manifestar el anticristo. Juan en la primera epístola dijo que ya hay muchos anticristos, así que no se preocupe. ¿Y qué tal si le digo que a veces el anticristo puede ser más bien es un sistema, ¿no? Que es gobernado por diferentes personas, ¿no? La que está en poder en ese momento. Hermano, no, el libro de Apocalipsis no sirve para esas cosas. Fue dado con el propósito de revelar al creyente la realidad de las cosas en que hubo en nuestras vidas y que Dios va a dar la victoria. Otro comentarista dijo sobre el libro de Apocalipsis: es el grito de guerra de la Biblia. El Apocalipsis, pues, en él, más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, se revela la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Apocalipsis, adelantándole un poco, tiene 7 secciones que son paralelas. Es decir, que el libro de Apocalipsis, aunque tiene 22 capítulos, está dividido en 7 secciones y cada sección cuenta lo mismo, sino que de diferente perspectiva. Se lo voy adelantando para que usted va a tener una idea más o menos con la vida, porque es más fácil entenderlo con su hermandad. Pero en todas esas secciones habla de que Cristo obtiene la victoria. ¿Quién fue el autor de Apocalipsis? ¿Cuándo fue escrito? Bueno, podemos ver que en 5 ocasiones el autor del libro se identifica a sí mismo. 3 de ellas en el capítulo 1, una de ellas en el capítulo 21 y en el capítulo 22. Apocalipsis 1:1 ya lo leímos. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 4 también dice: Juan a las 7 iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias que están en Asia. Versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Y del versículo 21, del capítulo 21, versículo 2: yo, Juan, vi la santa ciudad,
versículo 28, capítulo 22, versículo 8, dice, yo Juan soy el que oye y vio estas cosas. Bueno, es claro que es Juan, la pregunta es, ¿cuál Juan? ¿Cuál Juan? Le podemos decir que era un Juan con la suficiente autoridad para que las iglesias del Nuevo Testamento identificaran que él era el apóstol, que no tenía que ponerle ahí yo el apóstol, sino que con Juan era suficiente para ellos. Hay muchos que han rechazado la idea de que Juan, el apóstol Juan, fue el escritor de este libro, pero tenemos el testimonio quizás de algunos padres de la iglesia, o sea, algunos eruditos del primer siglo, después de que los apóstoles murieron. Por ejemplo, Justino Martín, a principios del siglo II, en el año más o menos 135, escribió lo siguiente, dijo, además hubo un cierto hombre con nosotros, cuyo nombre era Juan, uno de los 12 apóstoles de Cristo, quien profetizó por revelación que le fue dada a él, que aquellos que creyeron en nuestro Cristo habitarán por 1000 años en Jerusalén. Ahí está haciendo referencia al apóstol Juan. Ireneo, otro padre de la iglesia, al citar Apocalipsis 1:12, atribuyó también a que Juan, el apóstol Juan, había escrito esto, ¿no? Citó Apocalipsis 1:12, dice, al que venciere yo le daré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ella, y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, ellos hacían referencia a que eso lo había escrito el apóstol Juan. Pero vamos a mirar algunas evidencias internas dentro no solo del libro, sino de la misma escritura, ¿no? Porque algunos dicen que no puede ser Juan porque el apóstol Juan, que escribió las cartas, las 3 cartas y el evangelio, su terminología es diferente. Pero obvio que tiene que ser diferente porque este es un tipo de escrito totalmente ¿qué? Diferente, ¿no? Por eso tiene que ser la escritura diferente. Pero vamos a mirar, por ejemplo, las similitudes entre los evangelios o el evangelio de Juan y Apocalipsis. Y una de las similitudes que encontramos es el verbo de Dios. En el evangelio de Juan se refiere a Jesús como el verbo de Dios en 2 ocasiones. En ningún otro evangelio aparece, solo en el evangelio de Juan. Juan 1:1, Juan 1:14, por tiempo no lo voy a leer, pero Juan 1:1, creo que ese versículo casi todos no lo sabemos, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Juan 1:14 también, el verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Apocalipsis, Jesús es llamado el verbo de Dios. El que estaba con Dios era Dios. Por ejemplo, vaya ahí Apocalipsis 19, versículo 13. Allí lo vamos a encontrar. Apocalipsis 19, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice, y estaba vestido de unas ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Otra similitud que encontramos es el término el Cordero de Dios. Creo que muchos de los cristianos estamos familiarizados con el término el Cordero de Dios como una referencia a Jesucristo, ¿no? Cuando hablamos del Cordero de Dios, estamos pensando ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. En su evangelio, Juan habla de Jesús no como un cordero, sino como el Cordero de Dios. Por ejemplo, Juan 1:29. Y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Juan 1:36. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y el libro de Apocalipsis se refiere a Jesús en 10 ocasiones como Cordero. En 10 ocasiones se refiere a Jesucristo como el Cordero. Mírenlo ahí en Apocalipsis 5:6. ¿Lo tiene? Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 7:17, ahí adelantico. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y esto también usted lo puede ver en Apocalipsis 14:4, 14:10, 15:3, 21, 22, 23 y 21, versículo 1. También lo presenta como la esposa del Cordero, la esposa del esposo. Y este tema es presentado tanto en los evangelios, del evangelio de Juan, como en Apocalipsis. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 29 dice lo siguiente: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, con este mi gozo está cumplido. Y el libro de Apocalipsis presenta en 4 ocasiones el cumplimiento de esta declaración de Juan 3:29, tocante a Jesús como el esposo, que era el esposo de la esposa, es decir, la iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis 19, versículo 3. Dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 21, versículo 2. Dice: y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 9, adelantico del capítulo 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Encontramos otra referencia, similitud entre Juan y Apocalipsis en cuanto a la primera y la segunda venida, o la primera y la segunda resurrección del Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos allá en Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. Dice: cierto es cierto os digo que el que oye mi palabra
y cree el que me envió, tiene vida y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5, capítulo 20, versículo 5, encontramos allí la similitud. Dice, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Una similitud más. La adoración con palmas en sus manos. Esta se celebra mucho en Semana Santa, ¿no? Juan capítulo 12, versículo 13. Solamente Juan 12, 13 y Apocalipsis 7, 9 se describe la adoración con palmas en las manos de algunos judíos a Jesús, reconociéndolo como Rey de Israel. Versículo 12, 19, 12, 13, perdón. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y cuando vamos a Apocalipsis 7, 9, encontramos la similitud. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que habitaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Otra similitud la encontramos en la profecía de Zacarías, capítulo 12. Únicamente el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis hablan acerca del cumplimiento de esa profecía de Zacarías, capítulo 12, en la persona de Jesucristo. O sea, esa profecía se cumplió en Cristo. Juan 19, 37 dice, y también otra escritura dice, mirad al que traspasaron. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 37, presenta a Jesús como el que traspasaron allá en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, señala el momento en el que Dios vendrá en juicio contra las tribus por la violación del pacto y por haber dado muerte al Mesías que les fue enviado. Mire lo que dice Apocalipsis 1:7. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Una séptima similitud, son 8, y lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Es la vendimia de la viña, es otra particularidad que aparece tanto en el Evangelio de Juan, y el autor de Apocalipsis usa la misma enseñanza. Leo los versículos para usted. Primera de Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que de mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 6.
y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y en Apocalipsis 14, Juan narra con precisión el momento profético, ¿no? Donde Moisés relata lo que pasó allá en Deuteronomio 32. Y ahí vemos que tendrá ese cumplimiento, ¿no? Eso está en Apocalipsis 14, del 14 hasta el 20. Puede anotarlo y luego creo que usted lo puede leer en su casa. Y el último, el agua de vida. Este es uno de los temas que se presenta mucho Juan en el Evangelio. Y en Apocalipsis se presenta a Jesús como el cumplimiento del agua de vida. El agua de vida que traerá el Mesías. Miren lo que dice Juan 4:14. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don, 4:10, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua vida. Mas el que bebiera, versículo 14, mas el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando vamos al Apocalipsis, por ejemplo, en Juan 3:38 dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es 7:38. Y Apocalipsis, para terminar, 7:17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjuagará todas las lágrimas de los ojos de ellos. 21:6. Y me dijo, hecho está, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y también en Apocalipsis 22, 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. Y el versículo 17, ya que estamos ahí en ese capítulo, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, como pudimos notar, mis hermanos, las similitudes entre el Evangelio y el libro de Apocalipsis validan el testimonio de los padres de del primer siglo, o finales del primer siglo y principios del siglo II, de que la autoría de este libro fue el apóstol Juan. Y una de las cosas que tenemos que tener claro, mis hermanos, que últimamente o últimamente el verdadero autor de este libro es ¿quién? Dios. Dios mismo, pero recuerden lo que dice el versículo 1, ¿no? Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo Juan por medio del ángel. Entonces, fueron inspirados o dirigidos por el Espíritu Santo para escribir cada una de estas cosas. Entonces, al igual que este libro Apocalipsis, todos los otros libros, aunque fue el hombre el que los puso en letra, salieron ¿de qué? Del corazón de Dios. Vamos a dejarlo ahí, en esta primera parte. Y si Dios nos da vida, hablaremos en la segunda, algunos aspectos más la próxima semana.
hablaremos un poco sobre la fecha en que fue escrito. A ver, Ok, vamos a orar entonces. Póngase sobre sus pies. ¿Dónde quedé? Aquí, a ver si. Voy a revisarlo. Padre, te damos una vez más gracias por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Señor, conocer algunos aspectos que nos van a ayudar a poder entender lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, oh Dios, que nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestro interés sea despertado, Señor, y que al estudiar tu palabra podamos llegar a un entendimiento claro y sobre todo que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a primero, puede tomar asiento. Vamos a orar por las familias de nuestra congregación. ¿Cómo es que está esto? A ver, aquí está. La semana pasada oramos por las familias que empiezan por la